Bueno, señoras y señores, llegamos a nuestra hora, a las 6 de la tarde. Ya saben todos que están invitados a que nos acompañen en el día de hoy. Hoy es miércoles. Hoy parece que la lluvia se ha resistido, pero está llegando ya a esta hora de la tarde. Hemos podido apreciar esa llovizna que está invadiendo ahora mismo la capital cordobesa y en el resto de la provincia, diría yo. Bueno, la lluvia que nos sigue acompañando, que va a seguir con nosotros y que, bueno, que está causando ya cierta crispación entre la ciudadanía. Pero bueno, es importante que llueva porque ya decíamos en días atrás que los pantanos se están llenando y eso es muy bueno para luego, para los meses estivales, para que no nos falte el agua, para ducharnos, para beber, sobre todo, para regar, para los campos, ante todo. Vamos al tiempo como cada día. En los primeros minutos de programa vamos a mirar al cielo, vamos con el mapa significativo de la provincia y ahí está. Mañana ya será jueves, día 13 de febrero de 2014. Así pasa el tiempo, estamos ya a mitad de mes de febrero. Bueno, ¿qué nos dice el tiempo de mañana? Pues que mañana va a seguir la lluvia, como adelantaba. Tenemos un porcentaje del 100% de probabilidad de lluvia. Y las temperaturas mañana son noticia. ¿Y por qué son noticia? Lo decíamos ayer, las temperaturas experimentan una subida, temperaturas más cálidas ya en esta época del año, en febrero, que normalmente debería hacer bastante más frío, pero bueno, creo que estas temperaturas son transitorias, volverá el frío de cara al fin de semana, es lo que hay pronosticado. De momento, mañana nos quedamos con esos 16 grados de máxima y esos 13 grados de mínima a rasgos generales, pero si nos damos esa vuelta por la provincia de Córdoba, en el norte de la provincia vamos a tener, o van a tener, 13 grados de máxima, 11 grados de mínima, en lo que es el Valle de los Pedroches. En el centro de la provincia hablamos de los 15 grados de Montoro y los 12 grados de mínima. En Córdoba capital sí que tendremos esos 16 grados de máxima y los 13 de mínima. Y en el sur de la provincia es donde se va a registrar ese pico de 17 grados y 12 grados de mínima, es decir, temperaturas que van a experimentar una subida de 3 a 4 grados de aquí a mañana, para la jornada de mañana jueves día 13. De cara al viernes todavía podemos experimentar algún grado que otro de subida en cuanto a las diurnas y a las nocturnas. Los cielos mañana estarán totalmente cubiertos en toda la provincia y con lluvias generalizadas, es decir, mañana de nuevo tendremos otra jornada acompañada por agua, otra jornada que se suma más a las que venimos ya arrastrando y que ya estamos deseando. Somos sureños, vivimos en el sur y nos encanta el sol, nos encanta el clima cálido. Bueno, pues llegará el sol y también nos cansaremos, sin duda alguna, es lo que siempre decimos, ¿no? Cuando tenemos la lluvia estamos cansados de lluvia, cuando tenemos el sol estamos deseando de que llegue la lluvia. Bueno, resumiendo, mañana subida ligera de temperaturas, lluvias generalizadas y cielos cubiertos prácticamente en toda la provincia. Mañana de nuevo, ya saben, jornada con paraguas. Bueno, pues ahí queda eso. Siento dar este pronóstico, pero es lo que dicta la Agencia Estatal de Meteorología, así que no la tomen conmigo. Mañana un poquito de más de agua. Ya de cara al fin de semana la cosa cambiará y de cara a la semana que viene me atrevería a decir que, bueno, tendrá otro carisma ya el tiempo en nuestros días. Bien, vamos a comenzar hoy y lo hacemos con un invitado especial, un invitado que vamos a estar charlando largo y tendido con él y que le agradecemos la invitación, que haya aceptado nuestra invitación, por supuesto. Y bueno, les presento a Juan Pablo Durán. Juan Pablo, muy buenas. Buenas tardes. Secretario General del Partido Socialista Obrero Español en Córdoba, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba. Y bueno, tenía yo ganas de estar con Juan Pablo Durán y bueno, me gustaría hacer una entrevista hablando un poco de la persona de Juan Pablo Durán, por supuesto, de política, porque creo que es obligado, porque estamos en un momento difícil, y de todo lo que nos apetezca, Juan Pablo. Así que, para ello he venido esta tarde. Efectivamente, así que te agradecemos enormemente la invitación. Bueno, Juan Pablo, cordobés, ¿podemos decir la edad? Sí, ¿no? Sí, bueno, me siento muy orgulloso. A la vejez viruelas, ya. Ya estamos a punto de cumplir el medio siglo, o sea que estamos ya cercanos. Casi en la barrera, ¿no? Ya estamos en la barrera del medio siglo. ¿Cómo se asimila eso? ¿Cómo se lleva?
Bueno, pues de momento lo estoy asimilando bastante bien. Esperaré al mes de agosto, que es cuando realmente se cumplirá ese medio siglo, pero de momento no me siento yo como que el medio siglo me pese demasiado en el cuerpo, Lo ¿no? tienes, pero tú dices, me considero un Claro, chaval. yo ya me he acostumbrado a mirarme todas las mañanas en el espejo y reconocerme, con lo cual eso ya es bueno. Bueno, generación del 60, ¿no? Correcto. Buena generación, ¿no? Bueno, ahí estamos mucho. Esa generación ha vivido momentos muy importantes Sí. en esta sociedad, ¿no? La verdad es que hemos tenido, yo digo que la suerte y el privilegio de haber sido esa frontera de generación que hemos pasado de la dictadura en la predemocracia, la transición, las primeras elecciones, la democracia y el Libertad sin ira de Harchas, que es una de esas canciones que se te quedan clavadas en el alma. Me ¿no? acuerdo de ese disco, madre mía, me lo has recordado, me acuerdo Claro. yo. Por eso digo que hemos tenido la suerte y el privilegio de poder vivir toda esa etapa y también nos permite tener esa perspectiva, ¿no?, de todo lo que ha supuesto estos, ya para mí, 50 años de vida. Y sobre todo tecnológicamente también, esto ha avanzado unos pasos agigantados. Hemos pasado de un canal de televisión blanco y negro a, bueno, a las nuevas tecnologías de hoy por hoy, que cualquiera iba a decir que íbamos a tener todo al alcance de un clic, ¿no?, con la mano, ¿no? Vaya. Yo antes estábamos comentando y claro, yo no me acordaba de ello, pero es verdad, la entrada de un segundo canal de televisión española, eso fue un verdadero boom, ese VHF y UHF, que era el segundo canal, que para todos era sinónimo ya de modernidad. Y de aquello hemos pasado a la televisión a través de Internet y de la televisión a la carta, con lo cual, en fin, aquellos como nosotros que ya tenemos algunos años, hemos visto una evolución de las nuevas tecnologías y de la información tremenda. Evidentemente la cosa seguirá evolucionando, pero yo creo que hemos vivido ese cambio drástico, ¿no?, de esa televisión ovalada con el tubo en blanco y negro a, bueno, al plasma o a la alta definición, ¿no? Yo digo que fuimos los niños de la telefonía moderna, que era aquel teléfono de góndola que había que darle vuelta. No, lo digo porque a algunos puede parecerles que estoy hablando de algo que es prehistórico y no, está ahí muy cerquita. Y tenemos ahora mismo un teléfono de quinta generación, de sexta generación, con 4G, con conexiones a Internet y que además está localizado, desgraciadamente, todos los días, 24 horas al día, ¿no? Y que somos dependientes ya del teléfono. Uno no sabe salir de casa sin el teléfono. Totalmente. Se puede dejar atrás los pantalones, pero nunca el teléfono. Bueno, yo me estoy sintiendo nostálgico, Juan Pablo. Sí. Vamos a continuar, lo hacemos cronológicamente, si te parece bien. ¿Cómo afronta la niñez y la juventud, Juan Pablo Durán? Pues la hago en principio a caballo, entre dos barrios, ¿no? Yo nazco en Córdoba, como tú bien has recordado, y lo hago en el barrio del sector sur, en la calle Jaén concretamente, donde además sigo teniendo la añoranza de muchos amigos y familias que siguen permaneciendo allí. Y después, al poco tiempo, marchamos al barrio de la Huerta de la Reina. Los abuelos tiran mucho de su hija, en este caso de mi madre, y deciden trasladarse a la Huerta de la Reina, donde paso mi niñez en la calle, porque antes lo comentábamos, nuestros juegos eran en la calle. Por eso días como hoy para nosotros eran mortales, de aburrimiento en las casas encerrados, y estudiando primero en un colegio que existía y que aún existe en la Huerta de la Reina, y después en el Colegio Salesiano, donde terminé hasta octavo de GB. Por cierto, eso ya no existe, eso de la educación general básica, la EGB. Claro, ¿no? eso ya ha cambiado. Totalmente. Es que han cambiado tantas cosas. Sí, pero vamos, yo recuerdo mi niñez como una niñez feliz, porque nosotros éramos felices con muy poquito. Lo más feliz era con un balón, jugando en la calle, emulando a los grandes futbolistas de aquella época. Para mí era Johan Cruyff, Miguel Reina. Madre mía. Sí. Que eran mis ídolos de niño, ¿no? Cada uno en su faceta, ¿no? Johan Cruyff porque fue un revulsivo en el fútbol moderno de aquel momento, y Miguel Reina porque era aquel portero de referencia, y yo se lo he dicho a él en persona, ¿eh? Sí, bueno, estamos a la antípoda ideológicamente, pero le he dicho y le he reconocido que era mi ídolo y que sigo conservando ese recuerdo de mi niñez, de haberlo tenido como ídolo deportivo, ¿no? Porque un cordobés como él, que llegó a estar jugando en los equipos grandes, Barcelona, Atlético de Madrid,
pues era un punto de referencia para muchos de nosotros. Era algo muy grande, bueno, sigue siendo lo grande también. Claro, para estamos mí, más acostumbrados, quizás. Entonces no era tan habitual, ¿no? Y además era una persona joven, cuando ten en cuenta que te estoy hablando de esos años 68, 69, 70, que estás en esa niñez, que vas a comprar los cromos, que aparecen por primera vez, que empiezas a coleccionarlos, y ves a ese Miguel Reina, portero, también portero de la selección española, y que lo tienes como punto de referencia de cordobés, pues, en fin, recuerdo una niñez feliz con un balón entre las manos, entre las piernas, jugando en la calle, disfrutando de muchos amigos, que por cierto, en su inmensa mayoría los sigo conservando, aún ya de mayor. Todavía los... Sí, además cada vez que nos vemos nos besamos como si fuésemos de la familia prácticamente. Eso es bueno y bonito a la vez. Bueno, luego llega la juventud, los años revoltosos que todos hemos pasado, hay que reconocerlo, ¿no? Los 18 años que somos una fuente de energía, queremos comernos el mundo. Algunos más, otros menos, pero sí es cierto que todos pasamos por esa etapa de la vida en la que queremos sentirnos mayores antes de tiempo. Antes de tiempo, efectivamente, ¿no? Cierto. Bueno, a mí me pilló una época también muy bonita. Al final, justo entre los 15 y los 19 años aproximadamente, fue la etapa en la que con más intensidad me dediqué al deporte. Me apasiona el fútbol, es una de mis grandes pasiones, pero me gusta el deporte en general y en ese caso, bueno, practicando de forma muy activa el fútbol. Empecé jugando en un pequeño club de barrio que tenía mucha solera, Airliper, que era una empresa de aviación que había en Córdoba cuando teníamos un aeropuerto que tenía todavía operatividad. Ahora lo tenemos moderno y reformado y no tenemos aviones ni operatividad. Cosa curiosa. Está ahí. Luego supongo que hablaremos de esas cosas. Sí. Y inmediatamente al año siguiente me fichó el Córdoba Club de Fútbol, estuve jugando en las categorías inferiores y hasta los 19 años, prácticamente hasta los 20, hasta ahí, antes de irme al servicio militar, pues la intensidad de mi vida pasaba por el deporte y por el fútbol, ¿no? Así que mi etapa más, digamos, sin rebelde, la intentaba mesurar y moderar el ejercicio físico y el deporte. Claro, llegabas cansadito a casa por la noche. Me vino muy bien. Y a mis padres y a mi familia también. Bueno, fue una época muy bonita, la década de los 80, sí. para vivir la juventud y sobre todo para la música también fue muy buena, porque a Juan Pablo Durán también le gustará la música. Sí, lo que pasa es que cuando muchas veces me preguntan sobre qué tipo de música es la que a mí me gusta, siempre digo lo mismo, me gusta toda. Soy capaz de escuchar música clásica y quedarme realmente relajado escuchando un buen disco de nuestros clásicos, como puedo estar escuchando, por ejemplo, ahora con mi hija pequeña cualquiera de estos grupos modernos, sobre todo estos norteamericanos que vienen irrumpiendo con esos chicos jóvenes que tanto les gusta a los adolescentes, La ¿no? Five Band, esto lo... Eso es, o sea que no tengo ningún inconveniente, pero es cierto que los 80 marcaron para muchos de nosotros una forma distinta, una rebeldía distinta. No era la rebeldía de los 60, que eran los pelos largos y demás, que mi abuelo decía siempre que nos veía con el pelo largo, tenía una manía impresionante. Yo no sé si era porque no tenía pelo ninguno y por tanto no le gustaba que los sus nietos tuviésemos el pelo tan largo y demás, pero pasamos de esa etapa a una música, bueno, muy comprometida, muy española, donde los grupos españoles se afianzaron como unos referentes a nivel internacional, ¿no? Y gente, bueno, de aquellos, el grupo que sí ha pervivido y que la gente conoce mucho más, que es Mecano, fue uno de los últimos que se impulsaron en aquella movida, ¿no? Pero disfrutamos de unos 80 buena música. Tenía mucho poder la música en la década de los 80. Y de transformación. Y hubo algunos alcaldes que entendieron en la movida y en esa forma de manifestación de la juventud una buena manera en la que conducir esos sentimientos. Lo digo por Madrid, ¿no? Lo digo por Tierno Galván y la movida de Madrid, ¿no? Que él supo canalizar toda esa efervescencia de esos años 80 para que la juventud participase activamente en la realidad madrileña. Bueno, más o menos, eso es muy condensado, muy resumido, la vida de Juan Pablo Durán evidentemente quedaba para más, pero sí. Bueno, hemos destacado la niñez, la juventud y bueno, ese salto en el que queremos ser mayores y comernos el mundo, como todo el mundo prácticamente. Llegan los 90, Juan Pablo. Antes de que llegue el 96, ¿a qué se dedica Juan Pablo Durán? Pues pasé por varias etapas.
Al principio, cuando volví del servicio militar, estuve compaginando los estudios de graduado social con un trabajo en una tienda de mobiliario. Después estuve trabajando en una fábrica también de mobiliario de madera, y de ahí surgió la posibilidad de realizar un proyecto muy bonito que se hizo en Córdoba, tuvo su epicentro en Córdoba, que luego se extendió por toda la provincia, que fue crear una empresa para gestionar algo que en aquel momento era desconocido. Hoy, por suerte, ya es mucho más usual, que es recoger los residuos peligrosos que se generan en la actividad de la fábrica de mobiliario y de muebles de toda la provincia, ¿no? Que fue lo último que estuve haciendo poco antes, después de afiliarme y después de decidir dar el paso para hacer política activamente y dedicándome a full time a esta actividad. Pero no dejo de añorar todos los días esa otra vida. Pero ¿qué le impulsa a Juan Pablo dar afiliarse al partido y a partir del 1996, que fue cuando se afilia Juan Pablo Durán? ¿Qué le impulsa? ¿Eras inquieto? ¿Tenías necesidad de hacer cosas por tu ciudad, por los cordobeses? Pues mira, con sinceridad te digo que siempre he tenido esa vocación, ¿no? Me encantaba todos los programas políticos, incluida aquellas... ¿Seguías la política? Claro, la seguía, pero además hasta el punto de que uno de mis programas favoritos era La Clave. Yo no sé si tú te acordarás, sí, claro que me acuerdo, de aquellas magníficas tertulias que se precedían y después se realizaban después de una película en la que se elegía un tema. Bueno, pues todos esos programas, como los programas que en aquel momento se hacían de toda la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, desde la época de Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, para mí eran programas que yo seguía con asiduidad, y además participaba de cualquier tertulia entre los amigos con la política siempre como fondo, y además con las reivindicaciones lógicas de esa época, ¿no? Pero nunca decidí dar el paso activamente a la afiliación. Mi hermana, sin embargo, sí se afilió muchísimo antes que yo. Ella sí compartía esa afiliación con su pareja. Yo la vivía con ellos porque participaba en las elecciones, ¿no? Y porque participaba en las elecciones de ser interventor en las mesas electorales, algo que me gustaba muchísimo porque me encantaba ver la fiesta de la democracia en directo y vivirla desde una mesa, hacer el recuento de las papeletas. Para mí eso tenía un sentido realmente importante. Pero fue justo en las elecciones de marzo del 1996 cuando el Partido Socialista pierde las elecciones, en esa derrota dulce, que fue el titular al día siguiente de aquel domingo, cuando yo le planteo a mi hermana, ahora, le digo... ¿Hablamos de las nacionales o de las...? Nacionales. Entonces es cuando yo le digo a ella, digo, ahora sí me quiero afiliar al partido y quiero participar en el Partido Socialista Obrero Español. ¿Eso fue lo que te impulsó? Eso fue lo que me impulsó. Luego, evidentemente, todo lo que significa incorporarte a la vida política intenta darle un sentido a todo aquello que siempre has estado debatiendo con los amigos, en las tertulias, en los cafés, en la barra de un bar o en una cafetería, ¿no? Y con todo aquello, pues empecé a trabajar justo en el partido, haciendo en una agrupación local de mi barrio, en el sector sur, de secretario de administración. Imagínate, el papel era contar los cuatro, aquellos eran pesetas todavía, ahora ya son euros, que se tenían de los pagos que hacían los militantes por sus sellos, que le llamábamos entonces de militantes. Y ya a partir de ahí, en el 2001, finales del 2001, principio del 2002, José Antonio Ruiz Almenara, que era el secretario general del partido en aquel momento, me pidió que me dedicase en cuerpo y alma a la vida en el partido, y bueno, desde entonces no he parado en él. ¿Pero en la niñez Juan Pablo Durán le gustaba la política o...? Bueno, mi madre dice que siempre he tenido... los 18, los 20 años, ¿cómo? Mi madre siempre decía que tenía una vocación inconformista permanente. Y siempre... había genes ahí, sí, ¿no? siempre he sido muy inquieto en ese sentido, participado activamente en todo lo que significó mi vida, sobre todo en el instituto, en donde ya tomamos más conciencia de esa libertad incipiente y con las primeras manifestaciones, las primeras huelgas. Es que yo soy de la generación que hicimos la huelga contra la selectividad. Fíjate tú que aquello fue el inicio, ¿no?, de todo aquel germen estudiantil, ¿no? Y me involucré muchísimo en aquel movimiento, aquello te va captando, pero es verdad que cuando me dediqué activamente al deporte, la actividad
esta inquietud política pasó a un segundo orden y mi vocación se centró más en el deporte. Pero desde muy joven he tenido siempre esa vocación inconformista. ¿Cambia la vida cuando uno se dedica a la política? ¿Cambia el entorno? Sí. Ya se ve desde otro punto de vista. Pasa uno de ser ciudadano de a pie a ser el político que mira por el ciudadano de a pie. ¿Sabe lo que cambia más? O por lo menos esa es la percepción que tenemos los que no somos políticos, ¿no? Lo sé, y es algo con lo que me gustaría que entre todos fuésemos capaces de romper. No me siento distinto a cómo me sentía como ciudadano y como padre, como amigo, como hermano o como persona, ¿no? No me siento distinto. Lo que sí es verdad es que la notoriedad, la publicidad, la imagen, te hace en algunos casos sentirte incómodo, ¿no? Porque ya sabes que no eres anónimo cuando paseas por las calles, no eres anónimo cuando entras a una cafetería o a un supermercado, no eres anónimo para la inmensa mayoría de las personas, y eso, yo no soy una persona extremadamente extrovertida, soy más bien tímido. Lo que me hace sentir es un poco de mayor responsabilidad. Luego te hace también tener unos comportamientos excesivamente controlados. Eso es lo que muchas personas, cuando ven tanto control en tu gesticulación, en tu forma de expresar tus sentimientos, ante emociones de tristeza o de alegría, hacen pensar que hemos pasado un estado en el que no tenemos el sentimiento tan a flor de piel como el resto. Pero no es verdad. No es así. No. Lo que pasa es que lo estás sintiendo por dentro. Te encantaría expresarlo hacia afuera, gritarlo, si es por alegría o si es por tristeza. Pero sabes que no eres un anónimo ciudadano cordobés. Y muchas veces, por circunstancias, te señalan por circunstancias de que tú a lo mejor no eres el culpable directo. Pero eso es así. Y hay que asumirlo, ¿no? Pero, insisto, no me siento distinto. Es más, cada día me siento con el sentimiento más a flor de piel. Y los momentos, como son tan complicados y tan difíciles, te puedo asegurar que mientras que una persona normal en su día a día puede estar sintiendo el entorno más cercano, su familia, su vecino, su vecina, en su calle o en su barrio, yo todos los días mantengo reuniones y mantengo entrevistas con muchas personas. A la semana pueden ser cientos de ellas. Créeme que cuando vienen a verte no vienen porque tengan alegría, por desgracia, vienen con necesidades y con problemas. Por eso todo ello te hace cada vez más meterte justamente en esa piel y sufres. Y yo sufro cuando veo tantísimas necesidades a mi alrededor. Por lo tanto, entendemos que Juan Pablo Durán ha ido escalando posiciones, ¿no?, dentro del partido, ¿no? Sí. Has empezado desde cero, desde estar en la sede de tu barrio, del Partido Socialista, hasta hoy día que eres secretario general del Partido Socialista en Córdoba y portavoz también en el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Todo ese camino hasta la fecha ha merecido la pena, Juan Pablo? Bueno, yo siempre pienso en aquello que he podido influir para ayudar a cambiar y mejorar. Y cuando hago ese balance, siempre pienso que cualquier esfuerzo, cualquier trabajo ha merecido la pena, por muy poco que haya sido capaz de ayudar a conformar algo distinto, algo mejor. Por eso siempre intento tomar la perspectiva de hacerlo en positivo. No me arrepiento de nada de lo que hemos hecho de trabajo, de esfuerzo y dedicación por el tema, aunque sí es cierto que a veces hubiese añorado pues, más estar con mi familia, más estar con mi hija, con mi hijo, más estar con mi mujer y más estar con los amigos, que eso es algo que tal. Pero quizá el deporte un poquito, ¿no? Claro, pero reconozco, y de verdad lo digo con sinceridad, no me pesa la dedicación que le he mantenido a mi organización y por tanto también a la búsqueda de soluciones para los problemas de los demás. Yo creo que eso, cuando lo haces y lo haces con ganas y lo haces con ilusión, no te pesa. Te puedes arrepentir después. Yo sé que me han dicho muchas personas que a la larga te arrepentirás por tanta dedicación y poca dedicación a la familia, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, estamos acompañando con imágenes de intervenciones, de ruedas de prensa actuales de Juan Pablo Durán. Recientemente tienes otro cargo, ¿no? Sí, me designaron presidente del Consejo Territorial de Andalucía, que la nueva secretaria general y presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quiso que me hiciese cargo de ese órgano, que es un órgano de coordinación política
entre el gobierno, en este caso de la Junta, y los territorios, para poder tener un oído y una voz cercana desde la cúpula del gobierno hacia cada una de las sensibilidades de los municipios. Juan Pablo, desde el 96 que te iniciaste activamente en la política, ¿estamos ahora mismo atravesando el peor momento de la política o estamos atravesando el peor momento de nuestro país? Bueno, yo me hago muchas veces esa misma pregunta y tengo que responderte que la política es verdad que está pasando un momento muy difícil, pero quizás porque es más generalizado. Pero yo recuerdo entre el año 92, 93 y el 96 que el Partido Socialista pasó por los momentos más duros y más difíciles que jamás yo había vivido. Sobre todo porque lo vivía desde una distancia y hasta ese momento que lo vivía con esa perspectiva, vi que en aquel momento, y quiero recordar, y todos recordaremos aquellos momentos de los Roldán, la señora del BOE, en fin, etc., 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 que significó un golpe duro, muy duro, a lo que significaba la sigla del PSOE y lo que significaron para muchos de nosotros los sentimientos y la ideología del Partido Socialista. Ahora quizás es que el problema es que la ciudadanía en general, que ya es mucho más madura democráticamente que lo era en aquellos años, ha perdido la confianza en el sistema político, no en los políticos solo, sino en el sistema político, porque hoy está en cuestión la corona, está en cuestión el sistema judicial, está en cuestión las cortes, están en cuestión las comunidades autónomas, están en cuestión los ayuntamientos, es decir, está en cuestión todo el sistema democrático. Y creo que tenemos que pararnos un poquito y reflexionar. Si el sistema hace falta reformarlo para mejorarlo, es el momento de hacerlo. Ahí estamos incluso con propuestas concretas. La presidenta Susana Díaz el otro día hizo una propuesta clara y concisa para España y para el conjunto de las comunidades autónomas, que es un Estado federal, que hemos estado trabajando en ese modelo, en ese proyecto, para cambiar esa realidad. Y si hace falta reformar, y si hacía falta reformar los ayuntamientos, será necesario que lo hagamos, pero no con una reforma local que vaya precisamente en la dirección opuesta a lo que estamos hablando en este momento, que es dignificar y fortalecer la política. Es decir, creo que la política y el sistema es el que está viviendo un momento peor y pues, probablemente, y me meto yo también el primero, a lo mejor es que los políticos no somos capaces de transmitir realmente a la ciudadanía la importancia que tiene las instituciones democráticas y todos y cada uno de esos elementos que hacen posible, que han hecho posible nuestro desarrollo, que han hecho posible que hayamos llegado hasta aquí con este estado del bienestar que nunca me cansaré de repetir, que ha permitido que personas como tú, como yo, hayamos tenido esa educación y hayamos posibilitado que muchos detrás nuestra, otras generaciones lo hayan tenido, seamos capaces de transmitir que con este sistema, mejorándolo, podemos llegar a cuotas bastante mayores a lo largo del tiempo. Eso es quizás el mayor déficit. Yo estoy de acuerdo en el sistema, yo creo que hay que replantearlo, lo que pasa es que no se puede decir borrón en cuenta nueva, el sistema es muy complejo y muy grande, claro. Pero sí es cierto que se deben de tomar ya medidas y empezar a cambiar este sistema, pero no con medidas puntuales y hacer cosas puntuales, sino sentarse, unificar fuerzas y bueno, hasta la fecha se ha demostrado que vamos ahí a trancas y barrancas y estamos en la situación que estamos. Tú sabes lo que yo he hecho en falta y no soy el único, ¿eh? Hay muchos ciudadanos, políticos y no políticos, que lo echan en falta. Y es lo siguiente, este año hemos empezado nosotros precisamente una labor en el ayuntamiento distinta para ver si somos capaces de convencer al partido mayoritario, en este caso al Partido Popular, de que es necesario, aunque tenga mayoría absoluta, concitar consensos más mayoritarios que su propia mayoría absoluta, para de esa forma ser capaces de aglutinar a más personas para empujar en una dirección que creo que sería la correcta para salir de esta situación de crisis. Pero lo que más echa en falta y lo que yo echo más en falta es precisamente eso, un consenso de verdad, que es que cada día es más difícil llegar a acuerdos. Parece que nos enrocamos en posiciones tan absurdas como las vividas ayer mismo en el Parlamento de España. ¿Cómo es posible que al final la estrategia partidista haya hecho que en voto secreto, en urna,
mujeres que yo sé del Partido Popular que han estado en contra de la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que ha planteado el presidente Rajoy y el ministro Gallardón, por imperativo del partido y por estrategia del partido decidieron seguir apoyándola, aunque después en los pasillos del Congreso y esta misma mañana, algunas de ellas, significadas mujeres del Partido Popular, han deseado que no llegue a la Cámara la ley y la modificación de la ley que está aprobada en el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, del partido al que ella pertenece. ¿Eso qué significa? Significa que hemos perdido la perspectiva del porqué de la política y no hemos quedado en el qué de la política. Y claro, es imposible llegar a consenso. Si tú no trasciendes del qué y no vas al por qué hacer las cosas, por qué se cambian las cosas, jamás llegaremos a un consenso. Yo recuerdo que un presidente del gobierno con mayoría absoluta, que se llamaba Adolfo Suárez, tuvo la visión política y estratégica de llamar a los principales partidos de la oposición, entre ellos al Partido Socialista, a unos pactos de la Moncloa a los que les pidió: oigan, señores de la oposición, España está en crisis, la situación económica es insostenible, la inflación es galopante, los sueldos son ínfimos, el paro empieza a ser preocupante, ¿vamos a llegar a un acuerdo? Y se fijaron los acuerdos de la Moncloa, los pactos de la Moncloa. Hoy por hoy no existe. Esto es lo que hoy yo echo en falta. Es decir, un presidente con mayoría absoluta como Rajoy, en una crisis tan profunda como la que estamos viviendo, económica, social, política e institucional, debería haber llamado ya a las fuerzas políticas a un consenso. Pero un consenso no es imponernos la ley de educación, LOMSE, a través de su ministro Wert. El consenso no es imponer una modificación de la ley de interrupción del embarazo que pretende Gallardón. Consenso no es imponer una reforma laboral como la que impulsó la señora Báñez, que hoy cumple años, por cierto. ¿Son medidas para despistar al ciudadano? Yo no, creo que son Porque medidas... a veces son tan mediáticas que piensas, bueno, estos que quieren despistar al ciudadano de a pie y nos están vendiendo la moto para que no fijemos la atención en otra cosa. Ojalá fuese eso. Fíjese, si fuese eso, yo diría, bueno, es táctica, pero es peor, es más profundo, es ideología, es concepto ideológico, es la imposibilidad de ver la diferencia del otro compatible con tu propia realidad. Es que eso es más preocupante, porque si es táctica, como bien recordaba, bueno, será que vamos a hacer de esto una pantalla de humo para poder hacer otras cosas. Bueno, la táctica tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero esto es que es más allá de la táctica, y eso es lo preocupante. Por eso es imposible a veces poder concitar consenso, porque si uno se queda en su dogma, en su realidad, en su ideología, en su creencia de cómo tiene que ser la vida y no ve la diferencia del otro para traerlo a un punto intermedio, es imposible llegar a un consenso. Podemos entender que están cerrados a cal y canto. Sí, pero por ello no vamos a cejar. Por eso le decía... Hay que seguir insistiendo. Claro, yo el otro día hice una rueda de prensa para exponer nuestra inquietud por los presupuestos municipales. Y algunos periodistas me preguntaban, pero ¿no está usted en contra de los números, sino de la filosofía del presupuesto? Digo, efectivamente, porque es un presupuesto que ya está hecho con la reforma local aprobada por parte de un gobierno y de un partido exclusivamente en el Parlamento, de aplicación 1 de enero de este año 2014. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que los ayuntamientos, que son la administración más cercana al ciudadano, más próxima al ciudadano, se le ha vaciado de contenido y de capacidad de competencia por una cuestión estrictamente económica falsa. ¿Qué ocurre? Que los ciudadanos van a seguir yendo a los ayuntamientos a solicitar lo mismo que solicitaban ayer. Van a ir a que seamos capaces de solucionarle, pagarle la luz para poder tener calefacción ahora en invierno, con esas temperaturas que tú antes marcabas en el parte meteorológico. Van a seguir yendo porque no pueden pagar el agua, a que le paguemos el agua. Van a seguir yendo porque no tienen recursos para comer y necesitarán comprar alimentos. O no tienen vivienda, necesitan una vivienda, o necesitan un impulso juvenil. Y todo ello, en la nueva ley, deja de tener competencias este ayuntamiento. ¿Qué estamos haciendo, por tanto? Estamos vaciando económicamente y legalmente la posibilidad de ser un instrumento de ayuda al ciudadano.
se está privatizando más, se pretende privatizar más. Sí, ese es el final. O sea, el final es que como no se puede prestar los servicios porque no se tienen competencias para ello, pues busquemos a terceros, empresas privadas, que realicen esos servicios por nosotros. Claro, pero las empresas, y mire, yo he estado en la empresa y he sido gerente de una de ellas, no son armas de la caridad. Las empresas van a ganar dinero, y si no ganan dinero, malo, porque entonces los primeros que los pagan, desgraciadamente, son siempre los mismos, que son los trabajadores. Entonces, cuando una empresa va a ganar dinero sobre derechos que un ciudadano necesita que se le atiendan, malo, porque entonces tenemos un problema mayor todavía. Juan Pablo, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida vamos a regresar de nuevo con Juan Pablo Durán, secretario general del PSOE en Córdoba. Respuesta a modo de titular, ¿cómo está el Ayuntamiento de Córdoba en este momento? Desde mi punto de vista, yo creo que está ahora mismo sin cerebro y perdiendo día a día masa muscular. Ahora seguimos. Muy bien. Vamos a hacer, por lo tanto, ese alto en el camino, regresamos enseguida y, bueno, yo que ustedes no cambiaba de canal, vamos a continuar con Juan Pablo Durán. En un minuto estamos de vuelta, hasta ahora.